Buenas tardes a todos los participantes. Es para un gusto de la Subdirección de Docencia e Investigación del Complejo Hospitalario presentarles esta conferencia muy interesante que nos va a compartir el doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor. El doctor Jorge Rodríguez es médico egresado de nuestra Facultad de Medicina, especialista en medicina familiar y fue formado en el programa universitario de residencia de medicina familiar. Es catedrático en atención primaria de salud de la Universidad de Panamá y profesor de medicina familiar y comunitaria, tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá como en la Universidad Latina y en Columbia University. Actualmente es subcoordinador general del programa universitario de medicina familiar y es vicepresidente de la Sociedad Panameña de Medicina Familiar. En la actualidad se desempeña como subdirector nacional de promoción de la salud del Ministerio de Salud. El doctor Jorge Rodríguez es un excelente expositor, muy didáctico, muy hábil con el manejo de la información, y creo que la conferencia del día de hoy, donde nos va a hablar de COVID y calidad de vida, va a ser muy interesante para todos nosotros que estamos sometidos a las tensiones, temores y vicisitudes emanados de la atención directa a los pacientes con COVID. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Jorge Rodríguez para que posteriormente en el periodo final podamos a través del chat podamos realizar las preguntas correspondientes. Adelante, doctor Rodríguez, y bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como no, muchas gracias, Aarón. En realidad, para mí es un placer siempre lo que es la parte de docencia. Y bueno, para no alargar esto, vamos a ir empezando por lo que es la presentación. No sé si se logra compartir. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, esto definitivamente tenemos que ir hablando de lo que es la parte de la actualidad. Estamos en una nueva normalidad, entre comillas, que en realidad es muy distinta, y es una realidad que no podemos echar o no obviar, y es la parte de la pandemia, ¿no? Pero definitivamente algo que nunca va a pasar de moda y siempre va a estar presente es lo que es el autocuidado. Por eso es que vamos a hablar un poco sobre el autocuidado de una forma bastante, diríamos, resumida como tal. Y bueno, esto es el poco de cosas que hago. Aquí ahorita mismo actualmente estoy en lo que es la parte del Hotel Hospital COVID del Golden Tower, ¿no? Que es uno de los hoteles más grandes en cuanto a lo que es la parte de aislamiento, específicamente. Así que no podía quedarme solamente en el nivel nacional en promoción, yo tenía que estar en la parte de atención. Así que esto es una de las cosas que estoy haciendo ahorita mismo. Y bueno, vamos a ir tratando en una media hora, en lo posible, lo que es la parte de medicina holística, el ser biopsicosocioespiritual. Yo sé que muchos lo han escuchado ya. Hablaremos sobre una vida saludable, cómo mantenerla, y al final vamos a tratar de enfocarnos un poco en lo que es la parte del bienestar en el adulto, específicamente por un estudio que hizo la Universidad de Harvard, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, como yo no sé cuándo me va a dar un patatús de la cantidad de cosas que yo hago, yo siempre he dicho que debemos aprender a mirar el bosque y dejar de solo prestar atención a la hoja. Porque a veces estamos tan embelesados con la hojita y el bosque se nos está prendiendo y no nos estamos dando cuenta. Entonces el punto es tratar siempre de enfocarnos en una visión mucho más global, mucho más general, principalmente, ¿no? En sí. Y bueno, a mí siempre me ha gustado lo que son las analogías. Y esta es la forma en la cual me gusta enseñar lo que es la parte de la salud en sí o el bienestar de la persona. Nos imaginamos una mesa de 4 patas y definitivamente cada una de las patas tiene una esfera. Está la esfera biológica, la psicológica, la social y la espiritual. El punto está que si se ponen a ver, todas las patas, independientemente de la que sea, si alguna pata va a estar más floja o más débil que la otra, la mesa va a tambalear independientemente de la pata que sea. Eso significa que todas las esferas van a tener un impacto. Y en este sentido, somos seres bio, psico, socioespirituales, en donde
todas las esferas actúan con todas. Es decir, cuando una esfera se afecta, las otras 3 esferas restantes se van a ver afectadas y va a tener una repercusión en ellas. Esto lo menciono porque así tenemos que ver lo que es el estilo de vida, con una visión holística, una visión mucho más global en sí, porque el estilo de vida saludable es más que dieta y ejercicio. Generalmente cuando nosotros pensamos en lo que es una vida saludable, nos imaginamos esto. Voy a pasar hambre y voy a sudar la gota gorda, pero en realidad el estilo de vida es mucho más que eso. Porque como decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Si solamente nos enfocamos en lo que es la parte de la alimentación saludable y la actividad física, definitivamente va a tener un impacto, pero no va a ser lo único. Porque hay muchos otros factores que en algún momento determinado van a tener un impacto también en la salud. Igualmente van a tener un impacto en lo que es la mortalidad y la morbilidad de la persona. Por eso es que vamos a enfocarnos entonces en 6 grandes componentes basados en estas 4 grandes esferas. El estado físico, los cuidados de salud física, el afrontamiento del estrés, que este es un componente sumamente importante, las conductas de riesgo, el equilibrio socioespiritual y por último lo que sería el sentido de vida. Entonces, bueno, tomando en cuenta estos subcomponentes, vamos a empezar con lo que prácticamente conocemos en la gran mayoría, que es mantener tu cuerpo. ¿Y cómo mantenemos nuestro cuerpo? Bueno, simple y sencillamente que es la parte biológica, comiendo y moviéndonos, siendo sinceros, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, la alimentación saludable, uno no es que vamos a ser un nutricionista para comenzar a hablar de todo, sino que simple y sencillamente es cuestión de hablar cosas prácticas. O sea, mientras más color tenga la comida, realmente más nutrientes va a tener como tal. Pero no solamente la cantidad de comida que come, el tipo de comida, sino también la cantidad. Porque uno dirá, dice, bueno, pero es que yo como de todo, entre otras cosas, pero muchas veces yo puedo comer de todo y a veces servirme como si fuera un obrero, ¿no? Entonces ahí es donde va a venir el problema. Y por eso me gusta mucho hablar en cuanto a lo que son las porciones, principalmente. Y para eso me baso en lo que es la parte de la mano. La mano eh, va a depender del tamaño de cada persona. No es lo mismo la mano de un niño a la de un adulto. Por eso me gusta hablar más de la mano en vez del plato saludable. Y hablando de la mano, entonces vemos que tenemos 5 dedos, deberíamos de comer 5 veces al día, en forma fraccionada. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena, como tal. ¿Por qué? Porque cuando uno come, generalmente el 60% de las calorías o de la energía se gasta en la digestión. Eso significa que si nosotros estamos manteniendo nuestro tracto gastrointestinal ocupado, nosotros vamos a estar quemando calorías. El asunto es qué tipo de alimentos estamos ingiriendo. Lo otro es la mayor porción. La mayor porción debería ser de frutas, verduras y vegetales, que son las 2 manos abiertas principalmente. Lo otro es el puño cerrado, viéndolo de frente. El puño cerrado sería la cantidad de carbohidratos. Esos son el arroz, las pastas, como tal. Los 2 dedos, viéndolo de lado, sería la cantidad de porciones de quesos en sí. La palma de la mano, específicamente, sería entonces la cantidad de proteínas. Allí serían todas las carnes. Pescado, pavo, cerdo, res, gallina, etc. La puntita del dedo índice sería entonces la cantidad de grasas. Ahí utilizamos la mantequilla, la margarina, los aceites como tal para cocinar. La puntita del dedo pulgar, entonces sería la cantidad de azúcares. Esto sería el azúcar que usamos para el té, para el café, las mermeladas, los siropes. Y como debería de existir algún postre, el puño cerrado, viéndolo de lado, es la cantidad de postre que deberíamos de servir. Eso es en una sola porción, en un alimento como tal. Ahora bien, el punto está que a veces no desayunamos, porque estamos contra el tiempo. Entonces, como no desayunamos, generalmente lo que tendemos es a incrementar el riesgo de obesidad. Y no solamente eso, tenemos a incrementar el riesgo de infartos y de derrames. ¿Y eso debido a qué? A que
Recordemos que en la mañana generalmente se comienza a incrementar lo que es el cortisol, principalmente. Entonces, el no desayunar se incrementa, es un estrés adicional que estamos agregando como tal, y entonces algo tan sencillo como sería el desayunar, disminuiría los eventos neurocardiovasculares. O sea, no hay que ser tan genio para poder identificar que esto tiene un impacto muy grande en lo que es la parte de la salud. Pero ¿qué otras cosas podemos ver? Deberíamos de desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos. El problema es que el panameño lo hace todo al revés. Nosotros desayunamos como pordioseros, si es que desayunamos, almorzamos como sultán y cenamos como un emperador. Y después no sabemos por qué nos van apareciendo las llantas. Que ojo, las llantas es sinónimo de sedentarismo, desde una llanta de bicicleta hasta las de tractor. Eso es lo que va significando esto. Pero bueno, uno come. Y definitivamente dentro de las comidas vienen lo que son los carbohidratos y los azúcares. Hay azúcares buenos y hay azúcares malos. El problema es de los azúcares malos, que eso se van convirtiendo rápidamente en lo que es grasa. Y no solamente eso, se digieren rápido también. Entonces no es lo mismo comer una manzana, que es un azúcar buena, a comerme, por ejemplo, una barra de chocolate, que sería un azúcar mala. En ambos se va a incrementar el azúcar. Y así como se incrementa el azúcar, en sangre se va incrementando el nivel de insulina para tratar de disminuir este azúcar. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense cuando nos tomamos, por ejemplo, la barra de chocolate. Se nos va a quitar el hambre rápido, pero también así nos va a venir el hambre mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se eleva el azúcar, se dispara la insulina y el azúcar va bajando y baja a tal extremo que entonces caemos en un nivel de hipoglicemia. Y entonces nos sentimos cansados, abotagados, con sueño, etcétera. Y uno dice, ay, estás teniendo la marea alcalina porque todo se fue. No, lo que está pasando es que comimos demasiado azúcar y estamos presentando un nivel de hipoglicemia. Entonces, algo tan sencillo como saber cómo nos estamos sintiendo después de comer es algo tan importante como, por ejemplo, el pullarse el dedo para poder saber cómo está el nivel de azúcar y hacerse un destroteo. O sea, esta es una forma bastante natural y bastante sencilla de saber cuánto azúcares estamos ingiriendo principalmente en nuestros alimentos. Pero el problema, doctor, no es lo que yo como. El problema es esa pesa, que yo prácticamente no como nada y yo sigo pesando y pesando cada vez más. Bueno, mire, le voy a decir cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es el reloj, porque siempre vamos contra el reloj. Y como estamos contra el reloj, muchas veces no comemos, sino que fagocitamos la comida. Y al fagocitar la comida, entonces simplemente lo que ocurre es que nos engordamos 3 veces más. Lo ideal es comer despacio y masticar más. De esta manera, entonces disminuiríamos lo que es el riesgo de obesidad en sí. ¿Por qué? Porque el comer lento hace que uno disminuya la obesidad. Generalmente el centro de la saciedad se activa 20 minutos después que uno ingiere la primera cucharada del alimento. Pero ¿qué pasa? Si comemos en menos de 20 minutos, el centro de la saciedad no se va a activar y entonces uno va a seguir comiendo hasta la saciedad, es decir, hasta que ya no quepa más en el estómago, o simplemente hasta que ya he comido y repetido la cantidad de veces que uno amerita. Y entonces uno viene y se tiende a engordar, es más que todo por eso. Por eso es que el momento de la comida debería ser un momento en donde uno debería compartir, tratar de no solamente comer, que es algo placentero, sino tratar de compartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Eso es importante dentro de un momento, sobre todo para mantener los vínculos y las relaciones. Lo otro es el agua. Definitivamente deberíamos tomar 8 vasos de agua, que equivale a un vaso de 250 mililitros. El varón debería ingerir 2,5 litros y la mujer 2 litros. Pero bueno, el agua no es solamente para hidratarnos. El agua también tiene otras funciones. Por ejemplo, la temperatura. No es lo mismo ingerir agua fría que ingerir agua caliente. El agua fría generalmente tiende a quemar más calorías. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes se imaginan dentro de los electrodomésticos en la cocina, la refrigeradora consume bastante energía, pero aparte de la refrigeradora, el microondas. ¿Y qué es lo que hace el microondas? Calentar. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? 21 grados de agua
en un vaso versus 37 grados, que es lo que tiene nuestra temperatura corporal. El cuerpo tiende a calentar esa agua y al calentarla, obviamente va a estar quemando calorías. Lo otro es el volumen, porque el estómago no es que es un barril sin fondo, eso tiene un volumen. Y el líquido también ocupa volumen. Entonces, ingerir medio litro de agua media hora antes de comer hace que uno vaya perdiendo hasta 1 libra por semana, independientemente de la actividad física y el tipo de alimentación que estemos llevando. Esto. Y lo otro es, si sustituimos cualquier tipo de bebida por agua, obviamente vamos a perder mucha mayor cantidad de peso en sí. Por lo tanto, no hay que ser tan exagerado y no comer absolutamente nada, porque aquí yo no le he dicho nada así, que seas estrafalario. Simplemente, si uno ingiere medio litro de agua fría media hora antes de comer, yo voy a tender a perder peso. Y esto es algo importante porque uno de los problemas, sobre todo, que hemos estado teniendo ahora en la pandemia, por casualmente no tener una actividad física como tal, es el incremento del peso. Lo otro es la actividad física. Y dentro de la actividad física, todo el mundo sabe que el hacer ejercicio hace que uno viva más. Los benditos 150 minutos a la semana. Pero ¿cuánto es lo mínimo que deberíamos hacer al día? 15 minutos. Con hacer 15 minutos todos los días, ya la vida se está alargando. Eso equivaldría a aproximadamente unos 90 minutos por semana. Y eso nos incrementa hasta 3 años de vida. Y es el hecho de, si fíjense que no estamos haciendo algo tan estrafalario o de una forma, digamos, tan intensa. Solamente el mantenernos en movimiento hace que ya uno tenga una vida mucho más larga. Por lo tanto, el ser activo va a hacer que uno disminuya la mortalidad. Pero este es un problema que estamos teniendo hoy en día. Mucho tiempo sentado, lo que es el sedentarismo. A veces, por cada hora que permanecemos sentados, nosotros perdemos hasta 22 minutos de vida. Eso es importante porque casualmente lo que tenemos que tratar es de romper con el reposo. Si ya estamos llegando a la hora, oye, me paro, hago una pausa activa, me voy a caminar, voy a tomar agua, me fijo en la ventana si todavía es de día, si está lloviendo, voy a saludar, voy al baño, hago lo que fuese, pero el asunto es romper con el reposo, porque mucho reposo es lo que va a incrementar la mortalidad. Ahora hablaremos un poco de cuidar tu cuerpo y en esto vamos a hacer un poquito más rápido, porque definitivamente estos cuidados de salud física, tenemos el examen periódico de salud, los consumos de medicamentos, la inmunoprofilaxis y quimioprofilaxis. Quiero hablar un poco de lo que es la parte de la obesidad y todo el mundo sabe el índice de masa corporal, aunque en realidad lo más importante aquí, yo puedo tener un índice de masa corporal de 30 y ser puro músculo. Por lo tanto, el índice de masa corporal yo prefiero hablar mucho más es en base a lo que es el perímetro abdominal. La cinta métrica no miente. Y en este sentido, si somos mujeres, 88 más de 88, sería como quien dice obesidad. Si somos varones, más de 102, obesidad como tal. Y esta es una forma sencilla de poder identificar si estamos o no en el problema de obesidad. Lo otro es la presión arterial. Y en la presión arterial, definitivamente las cifras de presión de 140-90 no es solamente para diagnosticar hipertensión. Esto también nos incrementa la mortalidad por arriba de estas cifras en sí. Por lo tanto, esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo no solamente la presión arterial, sino también la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos los oxímetros de pulso y podemos tomarnos la oximetría y saber la frecuencia cardíaca, si nosotros tenemos una frecuencia cardíaca por arriba de 90, generalmente ya el cortisol se va elevando, al igual que la adrenalina, la dopamina, noradrenalina y todas las demás hormonas y neurotransmisores, y en este sentido se incrementa entonces el riesgo cardiovascular como tal. O sea que una forma de poder identificar también el nivel de estrés es nuestro nivel de frecuencia cardíaca. Si está por arriba de 90, si está en taquicardia, ya es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque recuérdense que el gasto cardíaco también va a estar influido por la frecuencia cardíaca, que en este caso influye también en la presión arterial. Y la diabetes mellitus, bueno, el azúcar como tal, sabemos que el diagnóstico es por arriba de 126 miligramos por decilitro en un periodo de ayunas de 8 horas, ¿no? Principalmente. Pero aquí, lo importante de estas 3 enfermedades y patologías
es que las tres, independientemente, nos pueden incrementar la mortalidad. Y eso no es la excepción. Se ha visto, por ejemplo, con los pacientes con COVID, que los que tienen este tipo de antecedentes tienden a incrementarse mucho más la posibilidad de que se complique específicamente. Y esto por el riesgo cardiovascular, riesgo inflamatorio, entre otras cosas que no vamos a entrar en detalle. Las vacunas. Definitivamente las vacunas no es solamente para los niños, también es para los adultos. Y el hecho de vacunarnos nos ha ayudado a incrementar la vida de 40 a 70 años. Las vacunas son las únicas intervenciones que nos dan casi más de 30 años solamente por aplicárselo. Por lo tanto, el adulto debería aplicarnos vacunas cada año, el tétano cada 10 años y el pneumococo cada 2 a 5 años o 10, dependiendo del tipo de vacuna que tengamos. Y obviamente en el futuro sería entonces la vacuna del COVID principalmente. Lo importante aquí es que las vacunas van a disminuir la mortalidad. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta ya que las vacunas nos disminuyen lo que es el riesgo de complicaciones. Ahora hablaremos de establecer nuestras prioridades. Y para establecer nuestras prioridades, que es el afrontamiento del estrés, que es netamente psicológico, tenemos que establecer bien nuestro tiempo. Tenemos que dar tiempo para la familia, tiempo para trabajar. Eso es muy importante. Estas son las dos prioridades más importantes. Pero también hay que dar tiempo para descansar, tiempo para distraerse, tiempo para meditar, orar, reflexionar y tener tiempo para perder el tiempo. ¿Por qué? Porque estos 4 últimos que mencioné van a contrarrestar el estrés principalmente. ¿Por qué? Porque estos 2, que es familia y trabajo, ambos producen estrés. Y el problema es que muchas veces le dedicamos más tiempo al trabajo sobre pretexto de que queremos darle mayor bienestar a nuestra familia, muchas veces desde el punto de vista material. El problema es que cuando hacemos eso, es que estamos insatisfechos. Por lo tanto, no debemos de vivir para trabajar. Deberíamos más que todo trabajar para vivir y lograr aprender a equilibrar nuestra vida. Pero a veces eso es bastante difícil, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista cuando ya uno va viendo diferentes compromisos que uno va adquiriendo. El punto está que todo empieza con la familia. Y dentro de la familia, por ejemplo, y no porque sea médico familiar voy a hablar de esto, el matrimonio. El matrimonio, se ha visto que las personas que están casados son más saludables. El problema es que se engordan. Ese es un inconveniente que se está teniendo. Pero sí se ha visto que el matrimonio disminuye hasta un 15% la mortalidad general. Y se ha visto que las personas que están casadas versus los que están unidos, bueno, el que está unido se muere más rápido en comparación al que está casado. Y eso diría, ¿por qué? Por el simple sencillo, por el hecho del compromiso. Porque si esto no funciona, patitas, ¿para qué te tengo? Yo tengo la puerta trasera y por ahí mismo me voy, como quien dice. O sea, eso es lo de la parte de la unión. El matrimonio solito te da 12 años más de vida. O sea que estos anillos y estas argollas nos dan un factor protector como tal, no solamente de demencia, sino también esto nos protege la mortalidad. Y cuando comparamos los que están casados versus el resto de las personas, bueno, los divorciados se mueren un 27% más, los viudos un 39% y los solteros un 58% más. Por lo tanto, el matrimonio disminuye la mortalidad. El asunto es que ahora en este grupo de pandemia, muchas personas han visto de que están viviendo con el enemigo o están durmiendo con el enemigo más que todo. Y eso es algo que tenemos que ver también, ya que siempre tienen que aprender a conocerse y continuar conociéndose, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces esto es importante, que la pareja continúe conociéndose y tengan otras cosas más, ¿no? Pero bueno, llegamos al estrés. Y se ha visto que el varón tiende a estresarlo más las cosas de tomar decisión. Y la mujer la estresa más los problemas de la familia. El problema es que ambas cosas hacen que uno se engorde más. Por lo tanto, el estrés nos hace engordar. Pero cuando nos llevamos al trabajo, si yo me llevo bien con mis compañeros de trabajo, con mis colegas, con las enfermeras, con los técnicos, etcétera, etcétera, yo vivo más. Pero si yo estoy en un entorno tóxico, un entorno en donde todos nos estamos sacando los ojos y yo le estoy serruchando el piso a los demás, yo me incremento mi mortalidad hasta 2.4 veces más específicamente. Por lo tanto, aquí lo importante es el compañerismo. El compañerismo disminuye la mortalidad. Pero a veces tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Y por qué? Porque estamos pasando, como quien dice,
momentos nocturnos, entre otras cosas, por trabajo, etcétera, etcétera. Cuando uno pasa la noche en vela, al día siguiente voy a estar mucho más irritado o voy a estar mucho más triste. Lo otro es que se me incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Es como si me hubieran tomado 2 copas de vino sin el factor protector del vino. Lo que sí se me incrementa es el riesgo de accidentes de tránsito. Lo otro es que me disminuye el aprendizaje. Y eso es algo que si hubiéramos sabido de la Facultad de Medicina, uno hubiese estado estudiando más que todo durante el día en vez de estudiar durante la noche. ¿Por qué? Porque cuando uno está despierto, va disminuyendo el tejido cerebral y se nos va atrofiando el cerebro. Y entonces comienza a aparecer lo que es la enfermedad de Alzheimer, porque comienzan a aparecer esto, algo que obviamente el doctor Aaron sabrá mucho mejor de esto que yo en este sentido. Pero no solamente eso, se incrementa el riesgo de osteoporosis por el periodo inflamatorio, se incrementa la obesidad por la grelina, porque estoy en un periodo de ayuno que debería estar durmiendo, estoy activo, se incrementa el estrés, por lo tanto se incrementa el riesgo cardiovascular porque la presión arterial, en vez de haber estado disminuyendo, permanece elevada porque estoy despierto. Disminuyen las defensas, o sea que me la paso resfriado porque la melatonina, que es la hormona que me ayuda a mantener el ritmo circadiano, no aumenta, sino que disminuye porque el cortisol sigue aumentada, me incrementa las infecciones porque las defensas se bajan y al final, como las defensas también bajan y estoy inmunocomprometida, entonces aparece el cáncer. Y en pocas palabras, me voy envejeciendo por todo el efecto inflamatorio que va a existir. Por lo tanto, dormir poco, menos de 4 horas, o mucho, más de 7 horas, incrementa la mortalidad. Uno, porque voy a estar, como quien dice, estresado. Y el otro, porque voy a estar sedentario. En pocas palabras, en ambos se me incrementa el cortisol. Lo ideal es dormir entre 6 a 7 horas. Eso es lo ideal. Por lo tanto, el mal sueño es lo que me va a incrementar la mortalidad. Pero también está la lectura. Leer libros hacen que uno viva más. Pero esta lectura puede incrementar hasta 2 años más de vida. Ojo, una lectura recreacional. O sea que nada de estar leyendo que el journal, voy a leerme el Harrison de medicina interna, voy a leerme... No, esos libros y ese tipo de lectura no disminuye el estrés. Es una lectura que te disminuye el estrés. Lo otro es la parte de la religiosidad. El panameño es muy dado a echarle la culpa o tirarle los problemas a las otras personas. ¿Y qué es lo que ocurre? La religiosidad disminuye el estrés. ¿Por qué? Porque, ay, Dios mío, no sé qué, que mira, que yo necesito, y pa, yo le aviento todo mi problema al pobre que está cargando la cruz y otras cosas más. Entonces yo cuando salgo me siento mucho mejor, mucho más holgado, claro, porque todo se lo aventé, ¿no? Principalmente. Entonces, aquí el estrés se disminuye porque disminuye el cortisol, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar de conocer nuestros riesgos. Y en conocer nuestros riesgos, que son las conductas de riesgo, está la prevención de accidentes, consumo de sustancias, salud sexual y reproductiva y la exposición del sol. Definitivamente nosotros como personal de salud sabemos muy bien lo del COVID, lo que está ocurriendo, debemos de protegernos en cuanto a lo que es la parte de contacto, lavado de manos, guantes, batas, etcétera. La protección por medio de gotitas, en este sentido lo que es el uso de pantallas, de gafas, y lo de transmisión aérea, por eso son las mascarillas N95, evitar lo que son áreas cerradas, entre otras cosas. Es decir, las medidas de bioseguridad son fundamentales para disminuir la mortalidad. Nosotros en lo que llevamos en los hoteles, que llevamos ya casi 6 meses como tal, no ha caído ningún personal con COVID. Ninguno. Desde el grupo médico, el grupo de enfermería, ni siquiera el grupo de tecnología, de técnicos en enfermería, ni tampoco los que reparten la comida. O sea, no hemos tenido ninguna baja. Y eso ha sido debido al tipo de medidas de bioseguridad que hemos mantenido. Pero también no es lo único, ¿no? Hay otras cosas, el peatón. Aquí todo el mundo ha pensado que el ser, como quien dice, más racional era el ser humano, pero hemos visto que en realidad a veces no es así. Y otros que piensan que porque tienen rueditas ya pueden andar por las calles habiendo acera. O sea, esto es la educación vial, y la educación vial también disminuye la mortalidad. De nada me vale que voy a hacer actividad física y comienzo a correr por la calle y de repente me aparece un borrador y me borró de la faz de la tierra. O sea, no puedo. O sea, tiene que ser también con medidas de bioseguridad. Igualmente con el que conduce, ¿no?
lo que es la prevención de accidentes o el prevenir riesgos en sí. Lo que sí sabemos es que los accidentes de tránsito tienen mucho que ver con el alcohol. Vamos a hablar un poquito de eso. El consumo de alcohol, se ha visto que consumir 1 o 2 copas de vino tinto reduce el riesgo cardiovascular. Eso se sabe. Pero adivinen, muchos otros riesgos anulan los beneficios obtenidos por eso. ¿Por qué? Porque se ha visto que el consumo de alcohol incrementa el riesgo de muerte prematura, de cáncer, problemas cardiovasculares, infecciones, accidentes, lesiones, violencia. Es decir, no hay que ser un genio de las matemáticas para saber que 23 problemas de salud no me van a contrarrestar un beneficio. Por lo tanto, lo ideal es no beber nada. Pero como uno no generalmente no va a estar en eso, uno puede beber hasta una bebida al día y tener un riesgo de 0.5%. Ya si bebo 2, miren que se va incrementando casi logarítmicamente, hasta un 7%, ¿no? El riesgo. Por lo tanto, el consumo de alcohol me incrementa la mortalidad. El tabaco no va a hablar mucho, de esto sabemos. El fumar me da una muerte prematura y principalmente el tabaquismo me incrementa el riesgo cardiovascular y mortalidad, principalmente. Sexualidad. ¿Y por qué hablaré de esto ahorita? Bueno, la función de la sexualidad tenemos en la parte del cuerpo, la parte erótica en sí, ¿no? Eso es lo que nos viene a la mente, lo primero que pienso en el sexo. Pero también está en la parte de la mente, la parte afectiva, en la parte del espíritu, lo relacional, y en la parte procreativa, que sería cuerpo, mente y espíritu. Esas son las funciones de la sexualidad. Ahora bien, ¿qué dice el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en cuanto al sexo seguro? A, de abstinencia. B, de being faithful, o ser fiel, o bien fiel, si lo queremos desde el punto de vista de la B. Y la C, el uso de condones. Pero, doctor, lo que a veces no se puede. Ok, está bien. Si yo me llevo mal con mi pareja y yo no me llevo bien porque no hemos aprendido a conocernos y sigo durmiendo con el enemigo, va a haber una relación extramarital como tal. La infidelidad aumenta el riesgo y mortalidad cardiovascular. ¿Tú me quieres ser infiel? Dale. Te vas a morir de un infarto y un derrame. No hay problema. O sea, eso es algo que va a ocurrir. La fidelidad prolonga la vida. ¿Y eso por qué? Porque aumenta la estabilidad, el estrés, principalmente. ¿O es que ustedes creen que yo tengo que estar viendo el chat, que si esto, que si dan cuenta que esto? ¿Ustedes creen que uno no se estresa? Por favor, la fidelidad disminuye la mortalidad. Y bueno, también tenemos la intimidad sexual. La intimidad sexual alarga la vida. Miran, y cajo, el doctor dijo que hay que estar. O sea, yo he dicho que la intimidad sexual alarga la vida en el A, B y C, pero no es con todo lo que se mueva y no es tampoco siendo egoísta. Es con la pareja específicamente, porque se ha visto que la actividad sexual aumenta lo que es la telomerasa, y en este sentido, tener una o más relaciones sexuales con tu pareja es lo que te va a disminuir la mortalidad. O sea que ya saben, mínimo una vez por semana en adelante, ¿no? Ahora hablando de valorar tus relaciones, aquí tenemos el equilibrio socioespiritual. Y en este sentido, Denzel Washington decía, ¿por qué cerramos los ojos cuando vamos a rezar, besar, llorar o soñar? Porque las cosas más bellas de la vida no son vistas, sino sentidas con el corazón. Y eso es espiritualidad. Generalmente uno no da lo que no tiene. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás? Si yo no confío, ¿cómo voy a confiar en los demás? Si yo no me he perdonado, ¿cómo voy a perdonar a los demás? Entonces yo tengo que empezar con el yo, para luego pasar al tú, al nosotros y después al ellos. Y en este sentido, en la relación intrapersonal, que es el yo tengo que conocerme mis fortalezas y mis debilidades. Pero no solamente eso, sino también la autoimagen, cómo yo me siento. También mi autoconcepto. Yo me tengo que aceptar tal y como soy. Si cometí un error, o sea, nadie es perfecto. Si tengo una nariz muy grande y soy narizón, bueno, tengo que aceptar mi limitación. Tal vez ese es mi don, el hecho de ser narizón. Yo tengo un olfato canino, por decir algo, y yo puedo identificar muchas cosas y tal vez ese es otra cosa, otro aspecto, ¿no? Y también tengo que perdonarme, porque como voy a cometer errores, tengo que perdonarme. Lo otro es la autoestima. Eso es el yo real versus el ideal. A veces tenemos un yo ideal muy elevado y ahí es donde vienen las frustraciones. Tenemos que
respetarnos nosotros mismos para entonces poder mantener ese nivel de satisfacción. En el tú, que sería la relación interpersonal con los demás, tengo que aprender a convivir. Y para ello yo tengo que confiar. Y no solamente eso, yo tengo que ser cortés y agradecido. Y para ello debo practicar el Ho'oponopono. ¿Qué es eso? 4 palabras súper fáciles de aprender desde prekinder y difíciles de aplicar en la vida adulta. Lo siento, perdón, gracias y te amo. Son palabras de mucho impacto, pero que definitivamente uno no lo expresa así lo más profundamente de una forma sencilla. Lo otro es aceptar. Así mismo como acepto limitaciones y errores de mi persona, tengo que aceptarlos de los demás. Y adivinen, no pensamos iguales, así que nos vamos a ofender. Y en este sentido tenemos también que aprender a perdonarnos. Y para perdonar, yo tengo que escuchar y ser empáticos. Por lo tanto, si yo soy de las personas que interrumpo a la otra persona que está hablando, me va a ser mucho más difícil lograr esto. Porque el perdón ayuda positivamente sobre la salud física y promueve la longevidad. En este sentido, el perdón disminuye la mortalidad. Perdonar es recordar en paz. Usted nunca va a olvidar lo que le pasó. Doctor, lo que pasa es que yo perdono, pero no olvido. Es verdad, usted no va a olvidarlo. Pero si usted nada más se la pasa pensando en eso, usted no ha perdonado. ¿Por qué? Porque adivinen, tenemos 2 orejas y una boca. Porque debemos de escuchar el doble y hablar la mitad. Y para eso es importante también, para poder aplicar el perdón. Pero a veces hay personas que no lo saben hacer y entonces andan por ahí pesimistas y andan con un enfado crónico. Esas personas se le incrementa la mortalidad por andar todos ahí amargados e irritados. Lo otro es que además las malas relaciones, porque se van a llevar mal con los demás, se tienden a engordar y es una gordura a nivel de la barriga. Por lo tanto, se le comienza a incrementar la grasa abdominal, que es la visceral, que es la más difícil de bajar. Por lo tanto, la cordialidad disminuye la obesidad. Y como estamos en un periodo en donde no podemos relacionarnos muy bien como quisiéramos, los usuarios de Facebook viven más. Disminuye un 12% la mortalidad, siempre y cuando sea un manejo moderado que complemente su vida real como tal. Porque a medida que tengo amistades aceptadas, que mis amigos me etiquetan en las fotos y que yo voy disminuyendo la mortalidad por riesgo cardiovascular, por drogadicción y por riesgo de suicidio. Por lo tanto, las amistades virtuales disminuyen la mortalidad. Digo, obviamente eso no va a sustituir las amistades reales en este sentido. Pero también tenemos la conexión con la naturaleza. Y aquí tenemos la flora, la fauna. Los animales de compañía mejoran la salud y el bienestar. Se ha visto que las mascotas disminuyen el riesgo cardiovascular, incluyendo esto nos aumentan la longevidad. Yo por eso tengo mis pescaditos. ¿Cómo me tiran de besito cuando yo le voy a tirar la comida? Se la pasan tirándome besitos. Y tengo ahora un perrito como tal. ¿Por qué? Porque las mascotas disminuyen la mortalidad. Lo otro son las áreas verdes. Los espacios verdes favorecen la salud. Por lo tanto, la naturaleza aumenta la salud. Por eso es que la gente cuando llega a la capital se enferma, porque aquí ya no hay ni palo como tal. Así que sería bueno tener matitas y tener plantas y tener un jardín, entre otras cosas, siempre y cuando podamos. Y vivir en lugares con espacios verdes alarga la vida, disminuye la mortalidad. Fíjense que estar cerca de estas áreas disminuye un 13% el cáncer, un 30% problemas mentales, 34% respiratorios y un 41% problemas renales. ¿Será que ese es el problema que está ocurriendo en Azuero y en Coclé? Y por eso estamos teniendo tanto problema de insuficiencia renal crónica ya. Bueno, yo no sé. La naturaleza disminuye la mortalidad. La religiosidad nos ayuda a la salud, el bienestar, los años de vida, la plenitud. Es decir, disminuye la ansiedad, la depresión, el suicidio, el tabaquismo, la presión arterial, disminuye el estrés porque disminuye el cortisol, disminuye el dolor inflamatorio porque la interleuquina 6 disminuye y por ende disminuye la mortalidad. Es decir, si yo soy un practicante religioso, yo puedo vivir hasta 14 años más de vida. Y eso
es por practicar la religiosidad, porque me disminuye la mortalidad. Lo otro es el yo. Y aquí vienen los valores. Muchas veces estamos con el yo, ¿no? Yo soy, yo puedo, etcétera. El individualismo, o sea, yo soy autosuficiente, autodidacta, mi autorrealización, o sea, el iPhone, o sea, yo, o sea, solamente para mí. Bueno, yo tengo que recordar que también está el tú. El tú es la pareja. También está el nosotros, es la familia, y adivinen, no somos los únicos en la vida. También están ellos. Hay otras familias. Por lo tanto, yo les voy a hablar de una sola virtud, que es el optimismo, que es en las personas que ven el vaso medio lleno. Esas personas viven 7 años más en comparación a los que los ven medio vacío. Por lo tanto, el optimismo disminuye la mortalidad. Y ahora, por último, hablaremos de buscar un propósito. Y para ello tenemos el sentido de vida, que eso es netamente espiritual. Todo el mundo busca algo, fama, fortuna, prestigio, lo que sea .com, uno anda buscando algo. El asunto es que ese anhelo que tenemos hace que aspiremos, la aspiración hace que busquemos ese deseo. Ese deseo nos da un sentido a las cosas, el sentido nos da un propósito, el propósito nos ayuda a tener una meta, al tener una meta nos superamos y cuando nos superamos tenemos un legado, es decir, vamos dejando huellas. Y cuando dejamos huellas, llegamos a ser trascendentes. Es importante tener un propósito en la vida, independientemente de la edad que tengamos, porque cuando tenemos un propósito en la vida, vivimos 14 años más. Ah, yo quiero ser bombero, perfecto, pero no el bombero que apaga el fuego, sino el bombero que le echa la gasolina al carro. Bueno, por ser ese bombero, porque yo quería hacer eso, ya yo voy a vivir 14 años más de vida, porque el propósito me disminuye la mortalidad. Y bueno, terminamos con el estudio de Harvard, que ha sido un estudio que ha estado por más de 75 años de seguimiento. Y aquí investigaron 2 cosas. ¿Qué te hacía ser feliz y saludable versus qué te hacía quedar solo y enfermo? Agarraron gentes pobres de los barrios de Boston, agarraron, como era la Universidad de Harvard, agarraron chicos de la Universidad de Harvard, y entre ellos este chico que está aquí, él fue parte del estudio, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Lo siguieron por toda su vida hasta que obviamente llegó su desenlace final. Le hicieron su historia clínica, diferentes estudios de laboratorio. A medida que fue avanzando la ciencia, le hicieron otro tipo de estudios y ellos trataron de identificar si la fama, la fortuna, el prestigio o el éxito profesional tenía algún tipo de impacto en la salud y en la felicidad de las personas. Los resultados. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Se dieron cuenta que mientras más vínculos tú tuvieses, te iba a ir mejor en comparación a si no tenías vínculos, ibas a quedar en soledad. Y no solamente era el tipo de vínculos, sino también la calidad, porque podías tener muchos vínculos y al final vivir un infierno. Y lo otro, si tenías vínculos de calidad, las memorias las ibas a preservar. De lo contrario, como un efecto protector de tu cuerpo, aparecían y comenzaban a desaparecer esas memorias y que comenzaba a incrementar el Alzheimer. En pocas palabras, más vida, mejor compañía, más memoria. Eso equivaldría relaciones cercanas, matrimonios estables, y si no se podía, mejor solteros que mal acompañados. Y eso, mis queridos colegas y compañeros, es el equilibrio socioespiritual que les he estado hablando. Pero las personas que llegan a ser centenarias y viven más de 100 años, son personas propensas a reír mucho, que eso es espiritualidad, porque cuando tú ríes, tú liberas oxitocina, liberas endorfina, etcétera, etcétera. Comparten sus sentimientos, y eso tiene mucho que ver con la parte psicológica en sí, emocional. Tienen una vida social muy activa, y ahí vemos la parte, entonces, la pata social, las interrelaciones. Tienen una actitud positiva, y ahí vemos entonces lo que es la parte del vínculo en sí, las virtudes. Y por último, metas definidas. Y eso es prácticamente un sentido de vida. Y eso es la espiritualidad.
la espiritualidad tiende entonces a disminuir la mortalidad. Entonces ya, como resumen, hay que mantenerse en movimiento, evitar estar en reposo, comer despacio, tomar más agua, más fibra, evitar lo blanco es la sal y el azúcar. Cuidar mi salud física, ir al médico y al odontólogo mínimo una vez al año, priorizar la familia sobre el trabajo y además dar tiempo para descansar, distraerme, orar, meditar, reflexionar, evaluar el riesgo de todas mis decisiones y acciones, perdonar, cultivar vínculos sociales con un ser trascendental y por último, buscar un propósito en la vida. Si yo hago esto, yo incremento mi supervivencia un 71%. Y eso equivale en años hasta casi 140 años. Pero como lo importante no es vivir más, sino vivir bien. Si yo hago todo lo anterior, yo también voy a ser feliz. Entonces, bueno, con eso termino. Como decía Albert Einstein, si no puedes explicarlo fácilmente, no lo entiendes lo suficientemente bien. O dicho por él mismo, un periodista. Si no lo puedes explicar a un niño de 6 años, ni tú mismo lo entiendes. Entonces, bueno, yo espero haberle explicado lo más sencillamente posible. Y bueno, uno siempre tiene que promocionarse. Estas son las redes sociales mías, como tal, en Twitter, en Instagram, como tal. Y mis posts siempre son aspectos en lo que uno diría en inglés, lifestyle medicine, que eso suena que más pretty, que wow, como tal, que es simplemente una vida saludable, en este sentido. Entonces, bueno, con eso termino y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge, por esta excelente, brillante y didáctica participación con evidencia de que muchas cosas de las que hagamos y de las que sentimos y de las que tenemos que desarrollar durante nuestra vida nos va a permitir vivir más. Y si todos queremos vivir más, obviamente vamos a hacer estas cosas que nos permiten hacer más. Te prometo que a partir de ahora voy a tratar de reír un poco más. Antes de entrar, quisiera hacer solamente un comentario. Antes de empezar off records, estábamos recordando con Jorge el hecho de nuestra visita, una visita que hicimos a Darién, el American College of Physicians, donde yo era gobernador. Hicimos una gira médica a Darién para compartir con el grupo de médicos de Darién como una cooperación docente. Y nos decía el doctor Rolando Jiménez, internista de Darién, el papá del doctor Jiménez, que es neumólogo en el complejo, que no recordaba que ningún grupo hubiera ido a Darién a dar una docencia. Y en ese momento, pues recuerdo que estaba con nosotros el doctor Miguel Mayo, el doctor Nelson Novarro, Jorge nos acompañó, de parte de incluso de la docencia del complejo, Isqueira nos acompañó en la parte de la organización. Así que fue una actividad muy, muy interesante, muy bonita, muy descriptiva para nosotros ver la vida en Darién y ver cómo mucha gente trabaja día a día y a pesar de lo poco que tienen, muchos de ellos son mucho más felices de los que estamos en otro sitio, ¿no? Quisiera reconocer a Jorge el hecho de que a pesar de que él pudiera estar fuera de las trincheras de atención médica, ha estado inmerso en estos meses en el hospital, viendo, manejando y siguiendo a los pacientes que han estado en los hoteles, de tal forma que ha sido una gran participación desde el punto de vista personal, de tal forma que quisiera dar la palabra si hay alguna pregunta o comentario para que Julio nos hagas el favor de comentarlas, por favor. Sí, como no, doctor, déjeme buscar acá dentro del chat. Para ver. Bueno,
no sé si tienen alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo en el chat. Por mientras tengo comentarios. Por ejemplo, el doctor hizo una presentación hace un tiempo en un congreso de medicina familiar. En aquel entonces la catalogué como la mejor charla del año. Y otros comentarios que tenemos por acá. Excelente ponencia, muchas gracias. Déjenme ver más abajo si hay preguntas. Le envían saludos desde el doctor Rodríguez del Hospital Irma Lourdes de Sanetatos. Saludos desde el ULAPS de Olega, Nilson Cedeño de Fernández. Así que no sé si tienen alguna pregunta, para que lo puedan escribiendo en el chat y lo podemos ir leyendo. Sí, bueno, aquí hemos tenido felicitaciones al doctor Rodríguez desde David, el doctor Enrique Fernández, mandando sus felicitaciones por esta conferencia y saludos desde David. Del Hospital Irma de Lourdes Sanetato se han unido también a la conferencia. Y les quiero hacer un anuncio dentro del programa docente académico. Estamos estableciendo con el nivel nacional de tal forma que aquellos hospitales docentes que tengan programas establecidos puedan participar en estas docencias virtuales, las cuales se van a organizar a nivel de la Dirección Nacional de Docencia e Investigación en Clayton, y vamos a darle la participación a que todas las unidades docentes del país donde hay programas de residencia puedan tener una sesión dentro de este grupo, que queremos que sea un grupo macro, que queremos que tenga una cobertura nacional y por qué no internacional también, utilizando estos mecanismos de comunicación y de poder llegar a más personas de una forma mucho más fácil. Yo creo que tenemos que aprovechar este escenario y nueva realidad para igualmente ir mejorando e ir promoviendo otras formas de comunicación mucho más efectivas. ¿Quién? Yarlene del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos también. Muy buena conferencia. ULAP de Dolega, ya lo dijimos. Aquí hay una pregunta. Yo quisiera saber si el COVID nos dará más o menos años de vida cuando lo pongamos en perspectiva. Bueno, definitivamente, si uno se pone a ver los factores de riesgo como tal, les va peor a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, principalmente, ¿no? Y a aquellas personas que tienen el sistema inmunológico inmunocomprometido, entre comillas. Si lo ponemos en perspectiva, si uno practica una vida saludable, si yo duermo bien, si yo como saludable, si yo hago actividad física, si yo me relaciono bien con los que están alrededor mío, manejo mis emociones, entre otras cosas, el cortisol va a disminuir, van a comenzar a disminuir, a liberarse endorfina, se comienza a mejorar lo que es el nivel de melatonina, aumentan las defensas. Por lo tanto, si yo practico una vida saludable, yo tendría una mejor herramienta para enfrentarme al COVID, específicamente, en comparación a si no lo llevo. Si ustedes se fijaron, cada persona hace alguna u otra cosa. O sea, si nosotros hiciéramos todo, obviamente pudiésemos tener muchas más herramientas, ¿no?, en el cuerpo. Pero no es que uno 100% lo hace o no. Por ejemplo, en el caso mío, mi debilidad siempre ha sido la Coca-Cola. Por eso yo soy un piedrero en rehabilitación. ¿Y por qué les digo esto? Porque he tenido hasta 13 piedras en los riñones, específicamente por estar tomando Coca-Cola. Pero como buen médico que soy, me hice el estudio y el problema no fue tanto la Coca-Cola, sino que no tomaba suficiente agua. Entonces ahora estoy tomando más agua y bueno, la Coca-Cola mucho más, como quien dice, esporádica. El asunto es, acuérdense, por ahí una compañera, una colega mía decía en broma y en serio, ¿no? Como tal. Todas las cosas buenas matan, engordan o embarazan. Y es en broma y en serio, prácticamente uno tiene que ver lo que es la parte placentera de la vida, es así. O sea, la comida tiene que ver con eso, igual lo que son las relaciones, entre otras cosas, ¿no? Específicamente. Entonces, yo diría eso. O sea, la vida saludable al final nos va a dar una herramienta para poder mejorar el COVID. Porque independientemente, si se ponen a ver,
ahora las personas tienen un poquitito más de conciencia en cuanto a lo que es el lavado de manos, el hecho de lo que es la higiene respiratoria, que antes no se veía, ¿no? Entonces eso nos ayuda un poco más en la parte de salud. Excelente, doctor, muchas gracias. Creo que encontré aquí por otras preguntas. Se la paso a leer. Eh, ¿Qué rol juega el factor genético en una persona que cuida su calidad de vida y tiene un equilibrio biopsicosocial? Claro, la genética es importante. Para mí me fascinan las analogías, ¿no? Específicamente. Por ejemplo, si usted se compra un billete de lotería, usted tiene los números suyos están dentro de la ánfora, pero adivinen, estadísticamente hablando, es más probable que a usted le caiga un rayo antes que usted se gane la lotería. Entonces, lo mismo acá. Si mi mamá es diabética, mi papá es diabético y mi tatarabuelo y toda esa gente por ambos lados son diabéticos, hipertensos, etcétera, yo voy a tener el gen o esos genes. Pero eso no significa al final que yo vaya a presentar lo que es la diabetes. Sí tengo el riesgo, pero no es que lo voy a desarrollar, porque va a depender de lo contrario. Dentro del manejo solamente sería farmacológico y no estaríamos hablando de haga actividad física, haga alimentación, haga esto y lo otro, porque el 30% tiene que ver con la genética, pero el 70% tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos. Y en ese sentido es el estilo de vida que llevemos. Por lo tanto, genética 30, vida saludable o estilo de vida un 70%. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Déjenme ver si por aquí tengo alguna otra pregunta. Acá sale otra pregunta. Utilizo la cinta métrica para definir obesidad y ahora, ¿cómo puedo definir o detectar adiposidad? ¿Sería lo mismo obesidad igual a adiposidad? No es lo mismo como tal, ¿no? Porque definitivamente la adiposidad y yo tengo que tomar lo que es esa pinza que es como para pañiscar, ¿no? Y ver el tamaño de las llantas, por decir algo, de una u otra manera, que es otro tipo de instrumento que estaríamos utilizando. Pero definitivamente una forma mucho más práctica sería lo que es la parte de la cinta métrica en sí, para identificar eso. Aunque también recordemos que la adiposidad también va a depender del tipo de adipocitos que tengamos. Lo usual va a ser la adiposo grasa, pero también existe la magra, ¿no? Hay personas que también tienen mayor cantidad de magra, sabemos que es mucho más frecuente en los niños y a medida que uno va siendo adulto va perdiendo, pero si uno va haciendo más actividad física, se puede conservar un poquito más. Entonces, en ese sentido, serían aspectos a considerar, pero siendo prácticos, la cinta métrica sería mucho más fácil de utilizar en comparación al otro tipo de instrumentos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Creo que podemos hacer una última pregunta. Pregunta, ¿cuál es la expectativa de vida del panameño en años? Bueno, en realidad estamos llegando ya casi a los 80 años, prácticamente. Lo podemos decir en promedio, unos 80 años. O sea, hay una diferencia entre la mujer y el varón, unos 2 años, 78 años, como tal, pero redondeando, 80 años. Que nos comportamos como si fuéramos un país de primer mundo, en ese sentido. Muy bien, Excelente. entonces creo que todavía tenemos buen rato por andar por allí todavía. Claro. No, creo que de esta forma terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias al doctor Jorge Rodríguez por su excelente participación, a Julio Barba por su apoyo técnico como siempre y a todos los participantes. Esperamos que nos sigan acompañando y pueden ir visitando el canal de YouTube de la Subdirección de Docencia del Complejo y vayan ingresando allí para que puedan tener las conferencias que quedan grabadas y las pueden observar y la pueden re, revivir nuevamente en el momento que lo tengan disponible. Así que muchas gracias, buenas noches y que descansen todos. Gracias, Jorge. Gracias.
Bueno, Julio, gracias, buenas noches. Bueno, doctor, buenas noches. A la orden siempre. Oh, bueno, gracias, que descanse. Igual. Mañana te hablo a ver si nos podemos comunicar en algún momento en la noche. Claro que sí, doctor. Que Estaré descanse. pendiente. Bueno.